¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a los videos de C++. Hoy lo que vamos a ver, una de las ventajas que tiene este lenguaje es la herencia múltiple. Es una de las ventajas del paradigma orientado a objetos, principalmente en lo que es el concepto de herencia. Lo que vamos a ver hoy es el problema del diamante o el diamante de la muerte. Y lo que vemos, me voy a basar de este gráfico central. Fíjense que tenemos una clase A, después tenemos una clase B y C que heredan de A, y después finalmente tenemos una clase D que hereda de B y de C. Por ende, por cadena de herencia también hereda de A. Estas cuestiones son muy útiles en el sentido de cómo diagramar un esquema de clases utilizando herencia, pero trae un pequeño problema. Yendo al código, ya principalmente, acá tengo un ejemplo donde tengo la clase A, la clase B que hereda de A, la clase C que hereda de A y finalmente la clase D que hereda de B y de C. Tomé los constructores y los destructores para que veamos en la salida por consola qué es lo que sucede. Fíjense que principalmente tenemos dos objetos de A. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos dos objetos de tipo A, que se está copiando la información. Entonces, uno de los problemas que puede suscitar es que si nosotros tenemos algún método agregado con un get o que queremos modificar ciertos atributos, esto va a llevar un problema de ambigüedad, porque ¿a qué instancia de A se está refiriendo? Porque yo tengo dos acá. Es como que se está instanciando dos objetos distintos. Eso lo vamos a ver, lo de la ambigüedad, pero principalmente ahora quiero que veamos, en caso de tener este problema, que llamamos dos veces al constructor, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos que en realidad sea uno de A, uno de B, uno de C y uno de D? Porque acá el principal problema es que estamos heredando dos veces de A. Lo que hay que hacer dentro de este esquema es agregar la palabra virtual, ¿sí?, en cada uno de estas herencias, y hemos solucionado el problema. Es decir, al hacer una herencia virtual, ¿sí?, por una cuestión de concepto de polimorfismo, el cual no ahondaremos en este video, puedo solucionar el problema de las instancias. Acá ya no tengo instancias repetidas, ¿sí? Tengo una única instancia de A y un único destructor de A. Comparado al caso anterior, que si lo borramos, ¿sí?, tengo dos instancias de A y dos destructores de A. Bueno, vamos a avanzar un ejemplo un poquito más complejo, que es el de la ambigüedad. Modifiqué un poco la clase, ahora tengo un solo parámetro, ¿sí? Fíjense que estoy bajando ese solo parámetro, que es var, en este caso, que lo guarda la clase A. Abajo hago la herencia múltiple y en el constructor de D pongo dos valores que van a ir tanto para B como para C. Seguimos teniendo este problema de que, bueno, tenemos dos instancias de A. Y de hecho el constructor se llama así. Esto va a suscitar un problema, obviamente, porque si yo descomento esto y quiero usar el método getVar, voy a obtener el problemita de que es ambiguo. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que necesito ahí? De hecho, acá tenemos un log un poco más detallado, pero bueno, tenemos como dos candidatos de var. Por ende, si utilizamos la misma técnica de antes, nosotros solamente tenemos este método getVar en la clase A, digamos, ¿eh? Si nosotros ahora hacemos virtual, genial. También aclaramos, por las dudas aquí abajo, sigo teniendo un error acá. ¿Por qué? Porque es un método únicamente de la clase A. Si bien hay una herencia, no es un método virtual. Si ponemos la palabra virtual, vamos a seguir teniendo este mismo problema. Porque la solución que hay que usar es, bueno, si N1 lo estoy guardando, es algo propio de los objetos de tipo B y N2 de los objetos de tipo C, bueno, para tener únicamente los de A y evitar
esta ambigüedad que suscitó al principio, agregaremos un N3 y acá haremos lo propio con A. Agregaremos uno más, supongamos que sea 21, vamos a poner. Entonces ahí tenemos la solución, o sea, resolvemos este problema. El constructor de A está una sola vez y de hecho devolvemos una característica, un atributo que es propio de la clase A y no de la clase B o la clase C. Finalmente, y antes de terminar este video, me gustaría hacer algunas aclaraciones. En lenguajes de alto nivel, por ejemplo Java y C#, se puede emular esta cuestión de herencia múltiple. De hecho, existe una palabra reservada en dichos lenguajes llamada interface que permite precisamente eso. Uno puede heredar de múltiples interfaces para, bueno, ejecutar ciertas cosas. No es exactamente lo mismo porque esas interfaces requieren un contrato, hay una cuestión de que esas interfaces definen ciertos métodos que debe implementar aquel que herede de ellas. Sin embargo, podría pensarse como que este comportamiento está emulando la herencia múltiple.